Descubre la increíble oración de Sao Bento que transforma y protege tu vida del mal oculto ahora. En un pequeño pueblo del sur de España, donde el sol acaricia las montañas y el aroma a tierra fresca se siente en cada respiración, Martín, un joven de 24 años, siente cómo se agolpan las sombras a su alrededor. Hijo de agricultores, su vida ha estado marcada por el esfuerzo y la esperanza, pero el peso del origen humilde lo abruma. Detrás de su ingenio y su curiosidad, hay una urdimbre de dudas que amenazan con consumirlo. Constantemente, los murmullos de quienes le rodean le recuerdan que, para muchos, es solo un campesino. Caminando entre los surcos que ha labrado desde pequeño, la sensación de insatisfacción le ahoga. A pesar de sus anhelos de superación, la creencia de que nunca podrá escapar de su destino lo atormenta. Su mente se llena de preguntas: ¿hasta cuándo soportará ser juzgado por lo que no elige? El día que encontró el viejo libro de su abuela, una luz se encendió. Sus páginas polvorientas hablaban de la oración de Sao Bento, una defensa contra las sombras que parecen rodear su vida y su familia. Fue como si el pasado le susurrara una esperanza que hasta entonces había creído perdida. Al pronunciar las palabras, sintió un leve alivio, una promesa de protección. Con el tiempo, los males que afectaban a su hogar comenzaron a suavizarse y sus familiares, resignados hasta entonces, empezaron a recuperar la fe. Pero su deseo de compartir la oración con el pueblo se convirtió en un dilema desgarrador. ¿Sería correcto ofrecer algo que podía ser visto como una amenaza a las creencias tradicionales? Aún así, su convicción se fortaleció a medida que la luz de la oración brillaba en su hogar. Intentó hablar con sus amigos más cercanos, pero la risa cruel lo hería más que cualquier corte físico. ¿Qué vas a saber tú, campesino?, le escupieron. Eran palabras que dolían, burlas que retumbaban como el eco de todas sus inseguridades. El aire se volvió denso, su pecho se encogió y la ira se encendió, una chispa que no podía dejar que se convirtiera en incendio. En ese instante, la rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior, empujándolo a un abismo emocional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia creció cuando los rumores de eventos extraños y sucesos sobrenaturales comenzaron a envolver su familia. La sombra se cernía cada vez más, un manto pesadísimo que lo envolvía, nublando su mente y su corazón. Dudaba, cuestionaba su propio camino y en medio de la tormenta, un anciano apareció como luz entre la oscuridad. Su sabiduría y secretos familiares eran una brújula desconocida que le ofrecía una salida, o quizás una trampa, era difícil de saber. Martín se debatía entre dos realidades: seguir con la oración y lo que implicaba, o abandonar todo en busca de su dignidad y reconocimiento. Cada decisión era un peso, una lucha personal que lo desbordaba. La presión se concentraba en su pecho, y mientras el pueblo seguía hablando, él se preguntaba si alguna vez podría liberarse de lo que los demás esperaban de él. ¿Qué camino tomaría? La ambigüedad de sus sentimientos lo mantenía atrapado, y el futuro continuaba siendo un vasto misterioso por descubrir. La tensión crecía, y en el aire flotaba la pregunta: ¿puede un campesino desafiar el destino trazado por generaciones? Un nuevo amanecer se asomó en la aldea, y con él, la determinación de Martín comenzaba a forjarse con más fuerza. Había pasado una noche en vela, reflexionando no solo sobre la oración de Sao Bento, sino sobre quién era realmente. Las voces de burlas resonaban en su mente, pero cada vez se escuchaban más distantes. Sabía que debía encontrar su voz, no la que sus amigos o familiares habían dictado, sino aquella que brotaba del fondo de su ser. El campo era una extensión infinita de posibilidades, y el sudor que corría por su frente notaba la tensión que todavía anidaba en su corazón. Con cada paso a través de la tierra que había trabajado toda su vida, comprendió que ese mismo suelo le había enseñado el valor de la perseverancia. Así, decidió enfrentar su mayor miedo, la posibilidad de ser rechazado.
Si iba a compartir la oración, debía realizarlo de manera que no solo revelara su deseo de ayudar, sino que también manifestara su propia transformación. Fue el momento de buscar a la anciana del pueblo, la única persona que confiaba en él sin reservas. Había escuchado de ella historias de sabiduría y conocimiento profundo, alguien que había encontrado maneras de fusionar lo ancestral con lo contemporáneo. Su hogar estaba a orillas del río, rodeado de flores silvestres que parecían danzar con el viento. Al llegar, sintió que su corazón palpitaba con fuerza. —¿Qué inquietudes traes, Martín? —preguntó la anciana, sin que él hubiera pronunciado una palabra. En su mirada había una profundidad que lo hizo desahogar todo lo que sentía, sus dudas, sus deseos de cambiar su destino y su anhelo de compartir la oración. También su miedo al rechazo y a perder su identidad. —Te entiendo, querido. Pero tu valor no radica en lo que digan, sino en lo que eres. Tu camino ha sido forjado en el trabajo duro y en la fe, y ahora es tiempo de presentar al mundo la luz que llevas dentro —le respondió ella. Cada palabra era como un bálsamo para su alma atormentada. Recuerda que incluso en las sombras, los mayores secretos se transforman en luz si son compartidos con amor. Así, con esa nueva perspectiva, surgió la idea de crear un encuentro en la plaza del pueblo. Sería una reunión sencilla, donde él podría hablar de su descubrimiento y cómo la oración había cambiado su vida. No sería una confrontación, sería una invitación al diálogo. La decisión le llenó de nerviosismo, pero también de renovación. Los días siguientes los pasó preparándose. Se dispuso a crear un espacio donde nadie se sintiera atacado ni amenazado. Era primordial que la conversación fluyera en un ambiente de respeto y apertura. Pero mientras preparaba su discurso, los rumores sobre los eventos extraños en su familia continuaban, creciendo en intensidad y credibilidad. La presión aumentaba, y su mente, bombardeada por la ansiedad, no podía evitar preguntarse, ¿y si todo terminaba en un nuevo fracaso? El día de la reunión, el sol brillaba con fuerza. Martín se presentó en la plaza con más dudas que certezas. Los rostros de los vecinos eran una mezcla de curiosidad y escepticismo. La tensión era palpable. A medida que comenzaba a hablar, una voz interrumpió: ¿Qué es lo que tienes que decir, campesino? Era el mismo amigo que lo había despreciado en el pasado. Martín se detuvo, su interior ardía en conflicto. Era el momento de enfrentar no solo a su pasado, sino también sus propias inseguridades. ¿Se permitiría brillar a pesar de la adversidad? ¿Estaba dispuesto a apegarse a su verdad o conformarse una vez más al silencio? Las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Lo único que tenía claro era que estaba lejos de haber encontrado la respuesta. El concepto de ser un campesino, un simple agricultor, parecía alejarse gradualmente, pero aún quedaba un último paso. La mirada de su amigo, cargada de desafío, le retumbaba en la cabeza. Se dio cuenta que de esta situación no solo dependían su futuro y su dignidad, sino también la posibilidad de transformar la vida de otros. ¿Tendría la valentía de hablar su verdad frente a todos? La respuesta comenzaba a fraguarse en su interior, mientras en su pecho una nueva determinación crecía. El silencio se apoderó de la plaza, como un susurro que invitaba a la reflexión. Martín respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenando sus pulmones, como si ese simple acto pudiera anclar sus pensamientos desbordados. El desafío en la mirada de su amigo lo empujó hacia adelante, despertando una chispa que había permanecido dormida durante mucho tiempo. Mientras miraba a la multitud, su mente se embarcó en una introspección acelerada. ¿Qué significaba realmente ser un campesino en un mundo que a menudo menospreciaba su labor? Esa etiqueta pesaba sobre él, pero ahora comenzaba a vislumbrar que dentro de esa humildad reside una fortaleza que pocos podían entender. Era el cultivador de la tierra, no solo un trabajador, sino un guardián de tradiciones, sabiduría y fe. En un instante de claridad, las palabras comenzaron a fluir. Hoy no vengo a pedirles que crean en mí, sino que comparto lo que me ha transformado, se escuchó a sí mismo decir. Su voz, aunque temblorosa al principio, adquirió gradualmente un tono firme, impregnado de convicción. Recordó las lecciones que la anciana le había impartido, y cada palabra resonó en su mente, impulsándolo a compartir no solo su experiencia con la oración, sino también su viaje personal hacia la aceptación. Cada frase que expresaba no solo tocaba a los presentes, también lo sanaba a él.
Habló sobre el poder oculto de la oración de Sao Bento, sobre cómo había encontrado en ella un refugio ante sus miedos y dudas. La historia de su transformación se entrelazaba con la de su familia, sus anhelos por cambiar el rumbo de las cosas y el deseo ardiente de que otros también encontraran la luz en sus vidas. Sin embargo, en el fondo de su mente, la ansiedad se aferraba a él como un pulpo aferrándose a su presa. Cada risa burlona, cada mirada escéptica, lo acechaba. La voz en su cabeza vibraba con un eco de inseguridad. ¿Y si no creían en ti? ¿Y si todo lo que haces es en vano? Era un dilema que lo obligaba a despojarse de su comodidad, mostrándose vulnerable ante quienes históricamente habían sido su razón de duda. Martín tomó un momento para mirar a su amigo, el emisario de sus inseguridades. Esa mirada, que antes lo había menospreciado, ahora se tornaba en un escrutinio deliberado, esperando un trasfondo que confirmara sus prejuicios. Pero ellos han venido aquí por una razón, pensó, quizás, justo quizás, están buscando respuestas. Las palabras fluyeron con mayor rapidez, y en cada pregunta que hacía al público, notó algo mágico. Algunos comenzaron a asentir, otros mostraron curiosidad genuina. Era un diálogo, no un monólogo. Esto era un ejercicio de crecimiento colectivo, un rescate de su propia voz mientras se unía a las voces de quienes lo rodeaban. Sin embargo, al concluir su exposición, una sensación de vacío comenzó a invadirlo. ¿Era suficiente lo que había dicho? ¿Había logrado cruzar las barreras de la desconfianza instalada en su comunidad? Su corazón palpitaba con la incertidumbre. Al girar para mirar nuevamente a su amigo, una ráfaga de malestar erizó su piel. El hombre había cruzado los brazos, mostrando una expresión de desdén y burla. «Eso es todo, campesino», soltó, insidioso y mordaz, como un rayo que lo atravesaba. La risa de la multitud se desvaneció cuando la confrontación se hizo inevitable. En un parpadeo, el viento cambió de dirección, fusionando la creciente tensión en la plaza con la tormenta emocional que germinaba dentro de Martín. Tenía que encontrar una respuesta, una que no solo defendiera sus palabras, sino que también desafiara las creencias que lo habían mantenido atado durante tanto tiempo. ¿Tendría el coraje para dar ese paso inexorable hacia la verdad plena? La decisión lo abrumaba, y el significado de su viaje se centraba en el acto de enfrentarse a la adversidad de manera auténtica. El momento de hablar su verdad estaba más cerca que nunca, y la incertidumbre del resultado lo llevaba a un precipicio del cual no podía retroceder. La respuesta no solo definirá su futuro, sino que podría provocar un cambio duradero en quienes le escuchaban. ¿Cómo respondería ante la burla? ¿Se permitiría cambiar la narrativa de su vida, o dejaría que el rechazo lo arrastrara nuevamente hacia la sombra? Su corazón latía con fuerza, anticipando un desenlace que podría liberar o condenar la esencia de su ser. Martín sintió un nudo en la garganta, la burla de su amigo resonando en sus oídos como un eco hiriente. Sin embargo, mientras el resto de la multitud contemplaba el tirón emocional, una decisión comenzó a germinar en su interior. No podía dejar que ese momento se evaporara en la brisa, debía reivindicar su voz. Ese canto que había empezado a florecer en él cerró los ojos por un instante y, sin saber cómo, se sintió conectado con la tierra que tanto amaba. Las raíces de sus ancestros se entrelazaban en su ser, y las historias de su familia acudieron a su mente. Pensó en su abuelo, el agricultor que había levantado el campo de la nada, enfrentándose a tormentas y sequías, siempre con la cabeza en alto. Esa herencia vivía en él, en su esfuerzo, en su fe. Un rayo de claridad iluminó sus pensamientos. ¿Y si no les importo a ellos? ¿Qué tal si esta es una oportunidad para que, al menos, reconozca mi valor? Su voz, aunque apagada por la duda, comenzó a emerger de nuevo. Abrió los ojos y observó la expresión de algunos en el público, curiosidad, expectativa, tal vez una chispa de conexión. No se trata de mí, pensó, se trata de la verdad que intento compartir. Aclaró la garganta y, en un esfuerzo consciente por estabilizar sus emociones, decidió abrazar la vulnerabilidad que lo había atormentado durante tanto tiempo. Volvió a mirar a su amigo, desafiando esa mirada burlona con una profundidad que nunca antes había explorado. Si mi historia y mis palabras pueden servir de algo, lo haré, declaró, y al hacerlo, la gravedad de sus intenciones se hizo evidente. Las palabras comenzaron a fluir con el ritmo 2 de su corazón, cargadas de autenticidad y deseo de conectar.
Martín habló nuevamente sobre la oración de São Bento, pero esta vez no se limitó a explicar su significado. Compartió anécdotas de cómo le había brindado protección ante los momentos difíciles y cómo había transformado su percepción del mundo. Se dio cuenta de que al narrar su historia, su alma se desprendía de las ataduras que lo habían mantenido enclavado en la inseguridad. Su voz crecía en vida y fervor mientras describía la calma que sentía después de cada súplica, un proceso que lo había llevado a un viaje de autodescubrimiento. Los murmullos empezaron a rodear su discurso, la risa burlona se había apagado. Al llegar a esta nueva fase de su historia, pudo apreciar los rostros en la multitud, algunos atónitos, otros con expresiones de comprensión. Era un público nuevo, no solo oyentes, sino individuos buscando algo más en su propia existencia. Con cada palabra, Martín desprendía una carga. Por primera vez sentía que no solo defendía sus palabras, sino que estaba brindando un regalo. La experiencia de compartir su viaje era liberadora, la incertidumbre comenzaba a desvanecerse, dejando espacio a algo más cálido. Lentamente, su amistad con la comunidad empezaba a reconstituirse, una línea de conexión se formaba ante sus ojos, entrelazando sus desafíos y victorias compartidas. A medida que su discurso se acercaba a su fin, la idea de confrontar a su amigo y a los escépticos que lo rodeaban resonaba claramente. ¿Y si el verdadero cambio comienza no solo dentro de mí, sino también en cómo acepto las críticas como parte de mi crecimiento? Era un nuevo camino a explorar, uno donde la respuesta no necesariamente requería un enfrentamiento, sino una aceptación de su propia valía. Sin embargo, en el fondo, sabía que no había terminado. La burla aún dolía, el deseo de que su amigo pudiera ver esa luz dentro de él lo impulsaba a seguir, no solo con su voz, sino también con sus acciones. Mientras se despedía, conduciendo la mirada de quienes escuchaban hacia una nueva perspectiva sobre la oración que tanto valoraba, una sola pregunta lo mantenía en vilo: ¿estaré realmente listo para enfrentar el rechazo más doloroso? La tensión crecía nuevamente. El camino hacia la aceptación de sí mismo se tornaba más complejo y también más necesario que nunca. El final de su discurso era solo el principio de una batalla personal. Martín debía prepararse para enfrentarse no solo a su amigo, sino a su propio miedo a ser quien siempre debía ser. Martín se retiró del escenario sintiendo aún el latido de su corazón, una sinfonía de emociones que iba desde la satisfacción momentánea hasta la incertidumbre de lo que vendría después. La ovación, aunque tímida, le otorgó un velo de consuelo. Sin embargo, no podía despojarse del sentimiento latente de desdén proveniente de su amigo. Esa mirada burlona lo perseguía, como un espectro que se negaba a desvanecerse. Decidido a dar un paso más allá de su sufrimiento, se dirigió hacia un parque cercano. Necesitaba un espacio donde pudiera respirar y explorar sus pensamientos. El silencio del lugar le permitió conectarse con el pensamiento que había comenzado a tomar forma. ¿Cómo podría enfocar este malentendido, especialmente cuando provenía de alguien que a menudo había considerado un amigo cercano? Mientras se sentaba en un banco, reflexionó sobre el concepto de la confrontación. En historias que había escuchado, el conflicto a menudo desempeñaba un papel crucial en la transformación personal. Sin embargo, la idea de confrontar a su amigo lo llenaba de ansiedad. El dilema lo atravesaba como una corriente eléctrica: ¿debería enfrentar la burla, o dejar que se disuelva como una sombra en el viento? La vulnerabilidad que había experimentado sobre el escenario le había revelado un aspecto de sí mismo que nunca había conocido. Se sintió más fuerte, más real. Pero para realmente crecer, necesitaba lidiar con quienes no veían su luz. Quizás, solo quizás, la confrontación no debía ser una batalla, sino un diálogo. ¿Qué pasaría si pudiera abrir un puente de comunicación, en lugar de un abismo? Con la determinación renovada, decidió que un enfoque calmado sería lo más adecuado. A pesar de la tentación de reprimir la carga emocional que lo pesaba, se dio cuenta de que el valor verdadero no radica solo en el atisbo de autoafirmación, sino también en cómo solucionamos los conflictos. Regresó a casa y con cada paso en la calle, su mente trazaba un plan. Mientras se organizaban sus pensamientos, se le ocurrió la idea de utilizar su pasión por la oración de São Bento no solo como una herramienta personal, sino como un puente. Tal vez podría invitar a su amigo a compartir su experiencia de alguna manera. Si lograba presentar la historia de su viaje hacia la autovaloración y la fe,
Eso podría resonar no solo en su amigo, sino en otros. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora. Quería plasmar ese momento de transformación en un texto. Sintió que la escritura sería una forma de aclarar su mente y, al mismo tiempo, ofrecer una ventana hacia su nuevo sentido de propósito. La idea era clara: escribir sobre la importancia de la oración, su relevancia en las situaciones de vida y cómo había cambiado su percepción del dolor y el rechazo. Mientras escribía, se dio cuenta de que ese proceso también lo obligaba a confrontar sus propias inseguridades. La pulsión de la crítica en su interior se dejaba sentir, cuestionando cada palabra que fluía a través de sus dedos. Pero, a medida que se adentraba en su relato, la duda se convertía en un espacio para el crecimiento. Así, descubrió que su voz interior podía ser un aliado, no un enemigo. Después de varias horas, se detuvo. Había escrito sobre sus experiencias, la conexión de la oración con su vida y la transformación que había comenzado a experimentar. Sintió que había logrado despojarse de algunas cadenas, pero aún quedaba una. Antes del amanecer, decidió que era hora de hablar con su amigo. No sería fácil, pero había llegado el momento de enfrentar el dolor que esa burla había dejado. El día siguiente sería decisivo. Su corazón palpitaba al pensar en ello. El reencuentro lo llenaba de nervios. ¿Podré realmente transmitir lo que siento y abrir un diálogo?, se preguntaba. Pero en el fondo, sabía que había dado un paso significantemente hacia la acción esa noche. Mientras se preparaba para el día inevitable, sintió un impulso de escribir un último mensaje a su amigo. Tal vez fuera un mensaje corto, pero con su deseo de conectar. Y así, se embarcó en la tarea, sabiendo que cada palabra elegida podría abrir puertas y quizás, cerrar capítulos que necesitaban ser cerrados. ¿Estaría listo para el impacto de ese instante decisivo? La ansia lo mantenía alerta. Pronto, la verdad saldría a la luz. Martín se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las cortinas de su habitación. A pesar del desasosiego que lo acompañaba, se sintió un poco más centrado. Había pasado toda la noche pensando en las palabras que había escrito para su amigo y en cómo podrían resonar en el corazón de quien había sido un apoyo en los momentos más inestables de su vida. Sabía que había un desafío por delante, pero también había algo profundamente liberador en su decisión de actuar. Mientras se vestía, los fragmentos de la conversación que imaginaba con su amigo empezaron a tomar forma, un catálogo de emociones crudas y sinceras. Se cuestionaba constantemente: ¿cómo puedo expresar lo que siento sin sonar a la defensiva? ¿Cómo puedo mostrarle que el dolor también puede ser un catalizador para el crecimiento? La pregunta se repetía como un mantra, guiando sus pasos hacia un lugar de vulnerabilidad consciente. Decidido a mantener la calma, se dirigió a la biblioteca del barrio. El lugar, con su aroma a madera envejecida y silencio reverente, se convirtió en un santuario donde podía organizar sus pensamientos. Se sentó en una mesa junto a una ventana, un cuaderno en mano, y comenzó a escribir nuevamente. Pero esta vez no se enfocaba solo en la oración de São Bento. El enfoque ahora era la relación con su amigo. Con cada palabra que anotaba, revelaba temores ocultos, el miedo al rechazo, la inquietante posibilidad de perder una amistad que había valorado tanto. A medida que su pluma danzaba sobre el papel, una idea empezó a florecer en su mente. Decidió que, por encima de todo, necesitaba ser sincero. Quería que su amigo viera no solo el dolor causado por la burla, sino también su deseo genuino de reconectar. Conforme avanzaba en su escrito, una resonancia psicológica se estableció entre él y sus propios sentimientos. La hoja en blanco se convertía en un espejo que reflejaba no solo su vulnerabilidad, sino también su fuerza. Se dio cuenta de que cada desacuerdo, cada crítica que había recibido, también había sido una oportunidad de aprendizaje. Podrían transformar lo negativo en positivo si se abordaba con el enfoque correcto. Finalmente, concluyó su pensamiento. Con el corazón latiendo fuerte, se levantó de la mesa. Después de revisar sus apuntes, optó por no enviar el mensaje simplemente como un texto frío y distante. Quería convertirlo en una invitación, no solo a una conversación, sino a un viaje compartido de introspección y crecimiento. Te propongo que tomemos un café y hablemos. Hay cosas que me gustaría compartir contigo sobre mi nueva forma de ver la vida, escribió.
Su mente dio la última vuelta. ¿Sería lo suficiente para romper la tensión o era aún un camino arriesgado? Mientras pulsaba enviar, una mezcla de liberación e incertidumbre lo envolvió. Se sintió vulnerable, como si se hubiese despojado de una coraza. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. Ciertamente, esto era un paso hacia adelante en su evolución personal. Era consciente de que los grandes avances siempre vienen acompañados de grandes riesgos. Pasaron las horas y las respuestas se hicieron esperar. La ansiedad reverberaba en su pecho al pensarlo. Pero, en medio de ese torbellino emocional, encontró un resquicio de paz. Para Martín, este momento no era solo acerca de curar un desaire, sino también de trascender sus límites autoimpuestos. La verdadera transformación comenzaría cuando él también pudiera invitar a su amigo a expandir su horizonte. Y así, mientras la tarde se transformaba en noche, un mensaje cristalino llegó a su teléfono. Era su amigo. No decía mucho, pero el simple hecho de que responda significaba que la conversación que ambos necesitaban podría muy bien estar a la vuelta de la esquina. Martín tomó aire, sintió que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando. Saber que en su correo había un atisbo de esperanza encendió su determinación. Sin embargo, una pregunta lo atormentaba: ¿podrían reconstruir su amistad a partir de sus diferencias, o las palabras podrían crear una brecha aún mayor? Esa noche, mientras el cielo estrellado rondaba en la oscuridad, se sintió más cerca de la respuesta que podría imaginar, pero el alivio llegó con una carga de tensión. Mañana sería el día decisivo. El sol despertó con un brillo casi significativo, como si presagiara el cambio que Martín anhelaba. Se sentó en el borde de la cama unos momentos, sintiendo el peso del mensaje que había enviado. Aquella noche de incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre su compromiso con la verdad y el deseo de sanación. Una mezcla de ansias y temor lo empujaba a levantarse. Mientras miraba por la ventana, pensaba en el significado más profundo de la amistad. Se dio cuenta de que la conexión real no se forja en la ausencia de conflicto, sino en la capacidad de sortearlo y salir adelante, transformados. Esta nueva perspectiva no solo lo emocionaba, también lo aterraba. La vulnerabilidad siempre había sido su talón de Aquiles. Pero entendía que ahora se estaba convirtiendo en una fuente de poder. Después de prepararse, decidió salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba aire fresco para despejar su mente. Al caminar, observó a los niños jugar y a las parejas reír. En medio de esa calma aparente, sintió un eco de sus propias preocupaciones. Se sentó en una banca, sintiendo la textura de la madera bajo sus manos. La naturaleza parecía sostener su ansiedad con la misma frescura que la brisa de la mañana. Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras la imagen de su amigo aparecía. ¿Qué hará él al recibir el mensaje? Esa pregunta lo llevó a recordar los buenos momentos, las risas compartidas y las largas charlas. Sin embargo, la sombra de la burla seguía acechando esa memoria. ¿Podría trascender esos momentos dolorosos? Cuando regresó a casa, sintió que debía prepararse también emocionalmente para la posible respuesta. Este era un momento en el que las palabras podrían hacer o deshacer. Reflexionó sobre las herramientas que había adquirido en su camino de desarrollo personal: la meditación, la escritura y el trabajo interno. Cada uno había sido esencial para construir su resiliencia. Ahora, necesitaba llevar esas lecciones a su relación. Se sentó frente a su escritorio, con un nuevo cuaderno abierto. Este sería el espacio donde cultivar sus pensamientos, separarlos y darles forma. Escribir se sentía como un acto sagrado, y ahí fluían las palabras sobre el perdón y el arrepentimiento. Pero, sobre todo, se estopó para preguntarse qué deseó realmente de esta conversación. Él anhelaba un espacio seguro, donde ambos pudieran expresar su verdad sin miedo a represalias, y donde cada uno pudiera asumir sus responsabilidades. Pero existía la duda, esa pequeña voz que prevenía: ¿y si la conversación se transforma en una pelea? Ese pensamiento lo llevó a escribir sobre sus expectativas, trazando las líneas entre lo que deseaba y lo que temía. Se dio cuenta de que debía estar preparado para cualquier respuesta, sea positiva o negativa. Sintió que una nueva fuerza se manifestaba dentro de él. Esta experiencia no era solo sobre la amistad, sino sobre su propio crecimiento.
La idea de asumir la responsabilidad de sus propias emociones y reacciones se volvió clave para su evolución. Mientras la noche caía y su mente quedaba más clara, su teléfono parpadeó con una alerta. Era un mensaje de su amigo. Con el corazón acelerado, Martín sabía que había llegado el momento crucial. La conversación que tanto he anticipado, ¿será un puente hacia la reconciliación o una muralla más alta? La tensión se intensificó. En este instante, la verdad de su relación sería expuesta. El miedo y la expectativa cohabitaron en su interior, dejándole un nudo en el estómago. Se dio cuenta de que, independientemente del desenlace, este momento marcaría un antes y un después en su camino. No solo sobre su amistad, sino sobre la amistad que cultivaba consigo mismo. Martín respiró profundamente, y con la mente alerta, se dispuso a descubrir lo que realmente significaba dar ese paso hacia adelante. ¿Está su corazón listo para lo que venga? La respuesta estaba a un mensaje de distancia. Martín miró la pantalla de su teléfono mientras su pulso se aceleraba. Incorporó cada respiración como un intento de calmar la agitación interna. Abrió el mensaje y se encontró con una respuesta breve pero enigmática: hablemos. Mañana a las 5. La simple frase le generó una mezcla de alivio y ansiedad, confirmando que su amigo había recibido el mensaje, pero también dejó un vacío que parecía gritar por más información. El día siguiente se le hizo eterno. Cada hora que pasaba era una prueba para su paciencia. Martín se debatía entre prepararse con minuciosidad para la conversación y dejar que la inercia lo llevara hacia lo desconocido. Mientras tanto, el cuaderno en su escritorio estaba repleto de reflexiones sobre el pasado, sus esperanzas y temores para el futuro. Había meditado, revisado cada nota y se había visualizado en diversas situaciones, cada una más extrema que la anterior. A medida que la tarde avanzaba, sintió una llamada a la acción. Necesitaba transmitir su vulnerabilidad de forma auténtica, pero también debía proteger su propio bienestar emocional. Se planteó algunos puntos clave que quería abordar. Era crucial expresar cómo se había sentido, pero igualmente vital escuchar a su amigo. Esto no sería una cacería de culpables, sino un ejercicio de honestidad compartida. A medida que se aproximaba la hora, la tensión crecía. En un último intento por centrarse, decidió darse un momento de quietud. Se sentó en su sofá, cerrando los ojos, respirando hondo. Enfocarse en su respiración lo ayudaba a conectar con su ser interior, a recordar que a pesar del miedo, estaba eligiendo el camino de la confrontación en lugar de la evasión. Finalmente, ya cerca de las 5, se preparó. El reloj avanzaba implacable, marcando el tiempo que lo separaba de una posible transformación. Martín se miró en el espejo, buscando en sus propios ojos la validación que tanto necesitaba. Reconozco mis miedos, pero no permitiré que me dominen, se dijo mentalmente. Este era su momento de demostrar que había crecido, que tenía el coraje para enfrentar lo que vendría. Tocaron a la puerta y su corazón dio un vuelco. Abrió, y allí estaba su amigo, con una expresión de incertidumbre que reflejaba la suya. Se sintieron en un limbo, y Martín entendió que esa es la frontera donde comienzan las verdaderas conversaciones. No sabían lo que les esperaba, pero había algo innegablemente valioso en la disposición a sentarse juntos, a explorar el dolor de la burla, a atravesar la historia que los había llevado a ese instante. Mientras comenzaba a hablar, con cada palabra surgía un hilo tenso entre ellos, hilando sus emociones y experiencias. La conversación avanzaba, desnudando las verdades que ambos habían evitado durante años. Aceptaron sus errores y la percepción distorsionada que habían construido mutuamente. Pero en medio de la revelación, Martín sintió un destello de duda. ¿Sería suficiente para reparar lo que se rompió? ¿Podrían encontrar un nuevo camino que fuese liviano, lleno de autenticidad? ¿O estaban condenados por el peso del pasado? La incertidumbre se palpaba. Cada frase podría ser un avance o un retroceso, y así, con la vulnerabilidad a flor de piel, Martín se halló en un punto de inflexión. En ese instante, la conversación se convirtió en un espejo que no solo reflejaba su amistad, sino también su capacidad de reinvención personal. Con el horizonte de un posible perdón cerca, la pregunta crucial rondaba su mente: ¿realmente podría esta charla cambiar el rumbo de sus vidas? La respuesta dependía no solo de ellos,
sino de una voluntad compartida para edificar algo nuevo a partir de las ruinas del conflicto. Mientras la tensión aumentaba, su mente se llenó de pensamientos que iban más allá del presente. ¿Qué más áreas de su vida necesitarían este mismo coraje? ¿Estaba listo para enfrentar las sombras que aún anidaban en su interior? Con cada palabra, sentía que un nuevo capítulo nacía no solo en su relación, sino dentro de él mismo. La superficie de sus emociones se agrietó, revelando un potencial que nunca antes había imaginado. La pregunta ya no era si lograrían reconciliarse, sino si estaban preparados para despejar las barreras personales que habían levantado. Un nuevo desafío, el de transformar el dolor en crecimiento, se estaba gestando, y la motivación por seguir adelante lo empujaba a la pregunta más profunda. ¿Qué más estaría dispuesto a descubrir sobre sí mismo al abrir esa puerta? Mientras Martín y su amigo continuaban con la conversación, una nueva comprensión comenzó a formarse en su interior. Las palabras fluyeron entre ellos como un río desbordado, llenas de emociones contenidas durante años. El peso de la culpa y la decepción se convertía en una experiencia compartida, una carga que ambos parecían identificar como parte fundamental de su crecimiento. Él se dio cuenta de una verdad crucial: la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de una profunda fortaleza. En cada momento de silencio, donde el dolor podía haber aflorado, ambos encontraron la lógica de la reflexión. Al dejar de lado la necesidad de defenderse, Martín sintió un resplandor interno. ¿Cuántas veces había dejado de lado sus emociones auténticas por miedo al juicio ajeno? Esa pregunta se convirtió en un eco persistente en su mente. Así, decidió profundizar en sus propias motivaciones. Cada respuesta emocional de su amigo provocaba un reto interno. ¿Cómo podía asegurarse de que esta transformación no se quedara solo en la charla, sino que se manifestara en su vida cotidiana? La autocompasión y la honestidad eran claves. Sentía que había llegado el momento de reconocer no solo sus propios errores, sino también las lecciones que había aprendido de ellos. A medida que las palabras continuaban circulando en el aire, dejó atrás el esfuerzo de controlar la narración de su parte de la historia. Al abrirse, mostró su inseguridad, su miedo a la pérdida, y por primera vez, su amigo contempló un reflejo de sí mismo en la angustia de Martín. No era un monólogo, sino una verdadera danza de empatía. Esta revelación le recordó que el camino hacia el crecimiento personal está habitado por la comprensión mutua y el reconocimiento del dolor ajeno. Sin embargo, a medida que profundizaban en las verdades compartidas, la mirada de Martín se tornó grave. Era inevitable que, en el proceso de reconstrucción, también enfrentara decisiones dolorosas. Se cuestionó si realmente su amistad podría soportar la honestidad radical que se manifestaba en ese instante. Su crecimiento no solo dependería de su disposición individual para sanar, sino también de la apertura de su amigo para aceptar y compartir la carga. De repente, el diálogo se tornó un momento de reflexión para él. Había un nuevo sentido de propósito que se extendió más allá de la conversación actual. Martín se preguntó si sus habilidades de comunicación, esas que empezaban a florecer en ese espacio, podrían aplicarse a otras áreas de su vida que habían sido descuidadas. ¿Qué pasaría si aplicaba este mismo coraje para expresar sus emociones en el trabajo, en sus relaciones familiares o incluso ante sí mismo? La idea de explorar sus capacidades ocultas comenzó a tomar forma, como una llamada que no podía ignorar. Mientras intercambiaban opiniones sobre sus sentimientos de frustración y sus sueños pospuestos, Martín sintió que el tiempo se detenía. En ese instante, entendió que el perdón no solo era un acto hacia su amigo, sino también hacia él mismo. La liberación de viejas narrativas y resentimientos también le permitiría empezar de nuevo en la relación. Consigo mismo, sin embargo, no todo era claro. Sabía que enfrentaría nuevas tentaciones de regresar a viejos hábitos, que sus viejos miedos podrían agazaparse a la espera de un momento de debilidad. La batalla interna estaba lejos de haber terminado. Él contempló las decisiones que lo aguardaban. Estos pasos hacia la transformación personal no significaban que de repente todo fuera fácil. Esta revelación, aunque prometedora, también significaba que entraba en un nuevo terreno donde las luchas serían igualmente profundas y necesarias. Con cada palabra dicha, sentía que un nuevo reto se gestaba en su camino. Estaba listo para abrazar la complejidad de su propia existencia, con el objetivo de navegar hacia una vida más auténtica.
Esta pregunta lo dejó atrapado en un punto de inflexión, donde la respuesta podría definir no solo el futuro de su amistad, sino también el destino de su propio crecimiento. Mientras la conversación avanzaba, la atmósfera dejaba entrever que la verdadera transformación estaba a la vuelta de la esquina, una que podía transformar su incertidumbre en un tipo de sabiduría que nunca había imaginado. ¿Podría este viaje hacia la autenticidad ser la clave para desbloquear su verdadero potencial? La respuesta a esta pregunta lo aguardaba, abierta y desafiante, en el horizonte de su evolución personal. Martín se sentó en su boca, sintiendo cómo la tensión del encuentro comenzaba a desvanecerse. Aquella conversación había sido un torrente emocional, pero, más allá del desafío, había encontrado aliento en la vulnerabilidad que había compartido con su amigo. La energía en la habitación había cambiado. Lo que comenzó como un enfrentamiento estaba tomando la forma de una conexión renovada al final de la tarde. Tras haber desmontado las viejas rencillas, los dos amigos compartieron risas y recuerdos olvidados. La burla había perdido su peso y con ella, aquel sentimiento de inseguridad que había estado incubando en Martín. Se dio cuenta de que hablando abiertamente, sus palabras habían creado un puente entre ellos, uno que se construyó ladrillo a ladrillo con confianza y sinceridad. Cuando se despidieron, Martín se sintió ligero. Había reconocido sus sombras y las de su amigo, pero lo que más lo llenó fue el acto de perdonarse a sí mismo por haber permitido que el miedo lo dominara tanto tiempo. La oración de São Bento que tanto valor le había brindado se había convertido en una metáfora de su proceso interno. Su vida había cambiado con cada palabra pronunciada. Los días que siguieron, Martín continuó asistiendo a su trabajo en el campo, pero con una perspectiva distinta. Las dudas que antes lo asediaban habían sido reemplazadas por un nuevo impulso. Su identidad como agricultor no era un lastre, sino la raíz de un gran árbol que estaba comenzando a florecer. Había aprendido a ver el valor en su esfuerzo, la sabiduría de la tierra y la fortaleza en su historia. Entendió que el reconocimiento no siempre vendría del exterior, sino del interior, donde realmente residía su crecimiento. Entonces, una idea germinó en su mente, nacida del deseo de compartir su experiencia. Comenzó a organizar pequeños encuentros en el pueblo para hablar sobre la oración de São Bento y cómo había cambiado su vida. En esos espacios, fomentó el diálogo abierto donde otros pudieran compartir sus historias, miedos y esperanzas, creando un ambiente de seguridad y confianza. Poco a poco, el interés de sus vecinos creció y la plaza del pueblo se llenó en cada reunión, transformándose en un lugar donde la gente podía reconectar con sus raíces y apoyarse mutuamente. La alegría de compartir y la satisfacción de ver a otros abrirse y crecer, le proporcionaron una gran sensación de propósito. La oración se convirtió en un símbolo de esperanza, de fe renovada y de valentía compartida. En medio de este crecimiento, un día recibió una carta del alcalde. Sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos, y la comunidad había decidido rendirle homenaje durante la feria anual. En la carta se le quería reconocer como un héroe local, alguien que había abrazado su origen y ayudado a la comunidad a redescubrir su identidad. Al leerla, una oleada de gratitud lo inundó. Era prueba de que sus esfuerzos valían la pena, que el camino que había trazado se reflejaba ahora en su entorno. Cultivó un nuevo sentido de pertenencia y fortaleza. El día de la ceremonia, mientras el sol brillaba sobre la plaza abarrotada, Martín sintió una profunda conexión. Al recibir el reconocimiento, la buena energía era palpable. Recordó los días de inseguridad y las luchas internas que lo llevaron hasta allí. Había conquistado sus temores, abrazando no solo su historia, sino también el futuro que se abría ante él. Martín sabía que su viaje no terminaba ahí, había más que explorar, más miedos que enfrentar y más historias que contar. Su vida había empezado a cobrar sentido, demostrando que cada paso valiéndose de la confianza y la autenticidad tiene el poder de transformar realidades. Con ese último pensamiento, tomó un profundo respiro y sonrió. Había encontrado su voz, y esa voz resonaría mucho más allá de él mismo. La transformación se había consumado. El campesino había despertado a un nuevo horizonte donde el crecimiento nunca se detendría. Es ahora el momento de que tú también formes parte de este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan estas narrativas transformadoras.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal pueden entender la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.